creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Damos gracias a Dios Padre Todopoderoso por permitirnos iniciar este nuevo día en su presencia y pedimos en especial al Espíritu Santo que nos guíe para nacer de nuevo y seguir la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo de paz y bien. Soy Leonor, discípula de Jesús en la familia misionera Verbum Dei en la ciudad de Pereira, Colombia. Y hoy vamos a orar con el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. Y he titulado estas pautas de oración, hay que nacer de nuevo. Porque es que en este tiempo pascual, las Sagradas Escrituras nos siguen preparando para Pentecostés. Ya vendrá el Espíritu Santo, como bien lo había prometido Jesús, que era necesario que Él volviera al Padre para que viniera el Espíritu. Y entonces así vemos cómo Nicodemo visita a Jesús en la noche, tal vez por temor a ser reconocido como uno de los discípulos de Jesús o a ser rechazado por sus colegas fariseos que no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. O también esta oscuridad puede hacer mención a las oscuridades de su fe, que también nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? Andamos como en una fe a veces oscura y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces podemos pedir en oración, preguntarle a Jesús, ¿qué me impide nacer de nuevo en este tiempo pascual? Pero no como lo entendía Nicodemo, en un sentido literal, sino con un corazón dispuesto para recibir el Santo Espíritu que alumbra nuestras tinieblas. Por esto también pidamos en oración que nos ayude a discernir la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado a preguntarle si lo que estoy pensando sí viene de su voluntad. Y la respuesta se da según la paz o intranquilidad que sienta. ¿Cierto? Y seguramente eso lo hemos experimentado todos. Cuando hay algo que nos genera como desazón, como incertidumbre, eso no viene de Dios. Este Nicodemo que inicialmente acepta saber que Jesús es el enviado de Dios y que es el Mesías, y además que ha visto hacer los milagros, es el mismo que estuvo en la sepultura. Pero a quien en vida, por temor al que dirán, no lo reconoció públicamente. Y es que a veces actuamos así. Nosotros callamos en momentos en que podemos anunciar nuestra fe por un falso respeto a los demás o por temor a no ser aceptados. Dice San Juan Pablo II que en este diálogo de Jesús con Nicodemo se muestra el punto central de la fe salvífica, cuando le dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree tenga vida eterna. Este es el punto crítico porque la cruz ha sido la prueba definitiva para la fe de los discípulos y apóstoles de Cristo.
y recordemos la terrible oscuridad que sintieron al verlo crucificado, pero luego se sienten victoriosos al comprobar que había resucitado como lo había prometido, porque ellos estuvieron durante 3 años compartiendo con Jesús, pero su fe era débil y frágil, y por eso lo traicionan y niegan. Y esto nos puede pasar a nosotros, pero una vez que reciben el Espíritu, su fe se fortalece y hacen milagros, y ya no temen a las autoridades del templo y desafían al Sanedrín, como leemos en Hechos 4, del 1 al 14, porque ahora son verdaderos misioneros. De este nacimiento es del que hablaba Jesús a Nicodemo, cuando le decía que había que nacer de nuevo, es decir, del Espíritu, y que este Espíritu, al igual que el viento, sopla donde quiere, pero no debe entenderse que lo hace de una manera desordenada, sino precisamente en el sentido de que sabe muy bien dónde y cuándo actuar. Por eso, desde su sabiduría, Jesús compara el Espíritu con el viento, para hacer comprender a Nicodemo y a nosotros por la referencia a este poder que tiene el viento o soplo, que ya estaba en las Escrituras y que era bien conocido por los fariseos, desde el Éxodo, desde el mismo Génesis, ¿cierto? En el principio el Espíritu de Dios soplaba sobre las aguas. Además, decía San Juan Pablo II que el aire o soplo tiene una conexión muy directa y muy natural con la palabra, porque es el que hace vibrar las cuerdas vocales. Y entonces, al emitir los sonidos, podemos escuchar la palabra. En el Salmo 33:6 se hace esta analogía entre palabra, soplo y creación. En oración me detenía a contemplar cómo Dios nos va sacando de nuestros temores y oscuridades, porque al igual que Nicodemo, buscamos a Dios y queremos conocerlo, pero anteponemos nuestros criterios y nos resistimos a lo que nos quiere decir. Por eso nos puede parecer un poco necia la pregunta que le hacía en unos versículos anteriores a Jesús de cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es hijo, o en otras traducciones dicen cuando ya es viejo. Pero obviamente que Jesús no se refería a un volver literalmente al vientre materno, sino a renovar la fe, porque esa era la vejez de Nicodemo, una fe rígida que le impedía ver en Jesús al Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que necesitamos tanto al Espíritu, para que avive nuestra fe, obrando sobre nuestras dudas, fatigas, debilidades, temores, y así poder proclamar su mensaje de perdón y reconciliación, amándonos como Él nos ama y pudiendo ver en los demás el rostro de Jesús, sintiendo que todos somos hijos de Dios. Finalmente, otro aspecto que considero importante para la oración de este día es el saber que estamos inhabitados por el Espíritu, que Él está en nuestro interior, porque al igual que el aire, entra en todos los espacios y agujeros, y Dios infunde su Espíritu en lo más íntimo de nuestro corazón y nuestro ser, para ayudarnos a elegir lo bueno, lo bello, lo perfecto según su voluntad. Oremos pues con nuestra Madre María, quien fue dichosa por haber creído, pidiendo que siempre esté a nuestro lado, para ser como ella, dóciles al Espíritu de Dios. Feliz encuentro con nuestra amada Trinidad en el diálogo de oración y un feliz y bendecido día.